Rubalcaba por la oportunidad y la confianza que me tienen de venir aquí y compartir la palabra. Gracias también al pastor Tony por compartir al lado de él la palabra de Dios. Él fue nuestro maestro allá en el seminario, allá en Guadalajara, de apologética. Y la verdad es que hace rato le decía a Dani, pero mejor que se quede él. Yo me siento y que siga. Gracias, pastor Tony y Daniel, por la confianza. Y gracias a hermanos, yo me siento como en casa. Yo sé que esta iglesia me ha recibido, a mí y a mi esposa, con los brazos abiertos. Y acompáñenme a dar gracias, vamos a dar gracias, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, primeramente por permitirnos estar en este congreso, Doulos 2018. Padre, que todo lo que se hable, Señor, sea para beneficio para nosotros. Dame la gracia, el denuedo, pero sobre todo que hablen tus principios a través de mi vida. Que yo mengue cada día más, que yo sea menos y que tú seas cada día más en nuestra vida. Dame, Señor, aún, Padre, la sabiduría y aún gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Dales entendimiento a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, yo doy gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Dani lo dice, somos pastores jóvenes, no hemos alcanzado todo, estamos aprendiendo. Y la verdad es que estar aquí es una responsabilidad, es un privilegio, pero también es una responsabilidad que el Señor nos ha delegado para compartir su palabra. Y el tema que traigo en esta tarde, el tema es: anímate y aviva el fuego. Anímate y aviva el fuego. Y vamos a nuestro texto base, que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero introducirme un poco hablando del propósito de la carta. El propósito de Pablo al escribir esta carta es inspirar y fortalecer a Timoteo para su tarea que tenía en Éfeso, en la iglesia local que estaba ahí. Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo como líder. Su juventud y su liderazgo se hallaban bajo el fuego por parte de creyentes y no creyentes. Y Pablo el apóstol, anima a Timoteo a mantenerse firme. Cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad hacia el servicio de Dios. El poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos, y así continuar haciendo la obra. Timoteo era joven. Yo me identifico mucho con Timoteo. Nosotros somos pastores jóvenes. Y Timoteo tenía una tarea muy dura. Y una de las tareas era batallar contra las herejías y el rechazo de ser un pastor joven. Pablo inicia la carta recordándole ciertas cosas que él había visto en Timoteo. Cuando el apóstol Pablo inicia, le recuerda su propia confianza que Pablo tenía sobre Timoteo por lo que él había visto en su caminar, porque Timoteo estuvo a un lado de Pablo. Pablo, en ese momento, cuando escribió la carta, él estaba en la cárcel. También le recuerda el apóstol Pablo su tradición familiar, es decir, que Timoteo había recibido una buena herencia desde casa. Y es la importancia, hermanos, que desde casa nosotros podamos, hermano, ser servidores. Y si fallaba Timoteo, no solamente mancharía su propio nombre, sino aún el honor de una familia, de una madre y una abuela que estuvieron detrás de él. Le recuerda, hermano, que él había sido separado, santificado, apartado
para una responsabilidad que era pastorear Efeso. Y el don que se le había conferido, aún el apóstol Pablo le estaba recordando. Pero es necesario, iglesia, hermanos en Cristo, servidores, pastores que estamos aquí, que Pablo y Timoteo eran doulos. Pablo y Timoteo eran doulos. ¿Qué quiere decir? Que eran sirvientes. Pablo era un sirviente, un siervo de Dios que entendía bien ese concepto de sirviente. Y Timoteo estaba aprendiendo del apóstol Pablo la importancia de ser un siervo, de ser un sirviente. Hay una definición, hermano, la palabra doulos viene de la palabra esclavitud, esclavo, servir, siervo, siervo de Dios. Pero como decía hace rato Daniel, hay una definición que a mí, en lo personal, me impactó cuando yo estaba leyendo desde hace un año, que también fui invitado a este congreso, que doulos significa un esclavo más inferior en la escala de la servidumbre. Es decir, aún dentro de la servidumbre, dentro de ser siervos, hay escalas. Doulos es un esclavo más inferior en la escala de la servidumbre. También significa uno que se entrega a la voluntad de otro. Y eso, hermano, en el concepto humano, hace rato lo decía nuestro pastor Tony, en el concepto del mundo, entregarse a la voluntad de otro hoy no existe. Pero los parámetros que nosotros usamos no son los del mundo, sino los que están en la Biblia. Este término, doulos, vino a ser un término muy común y muy general en aquel entonces, cuando se vivía la esclavitud. Alguien que se entrega a la voluntad de uno. Quiero hacer la pregunta: ¿cuántos sirvientes, cuántos siervos en el contexto que estamos aprendiendo de la palabra el día de hoy hay aquí? Vamos a ver, hermano, un poquito acerca de la ordenación de Timoteo. Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu que lo capacitaron o lo estaban capacitando para la obra del ministerio. Y esos dones, hermano, ese servicio que Dios le estaba delegando fue a través de la oración del presbiterio, y lo podemos ver en Primera de Timoteo. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. La palabra de Dios en Primera de Timoteo 4, versículo 14 dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La comisión de Timoteo como líder de la iglesia fue confirmada con los ancianos y los líderes de la iglesia. Timoteo no se proclamó a sí mismo como líder. Y aquí encontramos un principio espiritual. Si nosotros, pastores, servidores, aspiramos a ser líderes en la iglesia, debemos de buscar el consejo de los pastores de la iglesia local en donde nos encontramos. Eso es de gran importancia. Usted debe de buscar el consejo de los ancianos o líderes que Dios ha levantado en la congregación local a la que pertenecemos. Uno no puede proclamarse a sí mismo líder. Uno no puede servir al Señor en nuestra propia voluntad. Hace rato nos hablaban de la importancia de conocer la misión y la visión de la congregación donde nos encontramos. Mi esposa y yo, hermano, hace más de 9 años que nos unimos al ministerio de Casa de Oración. Y a lo mejor Zumpango, hermano, nadie lo conoce. De hecho, cuando me preguntan ¿dónde queda Zumpango? Ahí hay un pueblito. Es muy conocido por sus caldos de gallina. De hecho, dicen que hay más gallinas que gente, por las granjas. Pero, hermano, cuando nosotros aprendimos, nos unimos a lo que fue Casa de Oración México, una de las características
que en el seminario, que en la predicación de la palabra de nuestros pastores que nos gobiernan, hermano, es ser siervos de Dios, es ser servidores. Que nosotros seamos menos cada día y que Cristo crezca más en nosotros. Es necesario servir para ser líder. Hoy mucha gente quiere liderazgo. Hoy mucha gente quiere una posición dentro de las iglesias, pero no quieren servir. O quieren servir de acuerdo a su propia voluntad. En este caminar de 5 años en la congregación, gente se ha acercado: pastor, yo quiero servir. Hermano, yo quiero servir. Y le damos un lugar, le damos un servicio práctico. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con gente que quiere servir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus parámetros. No quieren pagar el precio del discipulado. No quieren pagar el precio de servir conforme a los principios de Dios. Y cuando alguien no quiere servir y no quiere pagar el precio de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor no va a poder hacer la obra en nuestro servicio. Aquí encontramos una aplicación. Cuando usted usa los dones que Dios le ha dado al servicio de la iglesia, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la visión de la iglesia, usted está haciendo la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir: cuando usted usa sus dones que Dios le ha dado al servicio de la iglesia donde usted se congrega, bajo la autoridad de su pastor y bajo la misión y la visión de la iglesia, está haciendo la voluntad de Dios. Hermano, pero la situación de Timoteo era difícil, situación en la cual muchos de nosotros podemos encontrarnos ahorita. Y por eso el tema de la predicación es: anímate y aviva el fuego. Timoteo tenía los siguientes inconvenientes. Podemos encontrar en Timoteo 1:8 la timidez de Timoteo para hacer el trabajo ministerial que se le había encargado. Primera de Timoteo 1, verso 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermano, yo te voy a confesar, en ocasiones mi esposa y yo hemos tenido temor. Cuando llegamos a la congregación, yo recuerdo, nosotros salimos de Zumpango hacia Guadalajara, estuvimos 4 años viviendo en Guadalajara, y el Señor posteriormente nos regresa a empezar a iniciar la obra en Zumpango. Y los primeros congregantes que tuvimos en algún tiempo fueron nuestros líderes de jóvenes y nuestros pastores de mi esposa y míos, y los tenía en primera fila, y no con una actitud de recibir, sino con una actitud de lo que Dios había, a ver qué Dios había hecho con nosotros allá en Guadalajara. Y hermano, el ser joven, siempre hay un desprecio. Una vez entró un hombre a la congregación y dijo: ¿dónde está el pastor? Yo estaba al lado y me preguntó: ¿y el pastor? No, yo quiero ver al pastor. Soy yo. Ah, eres tú. Ah, perdón, es que estás muy jovencito. Y le dije: ¿para qué? ¿Qué te puedo servir? Y dijo: es que a lo mejor tú no me entiendes. Y se retiró por la juventud. Hermanos, Timoteo tenía otro inconveniente, no solamente la timidez. Él tenía una enfermedad que podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23, cuando el apóstol Pablo le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermano, Timoteo estaba pasando por una enfermedad, estaba pasando por la timidez, el temor. Y hermano, podemos ver que aun cuando la persona pasa por problemas personales, nos damos cuenta que el ministerio y el servicio no es fácil, no es sencillo.
no es fácil, hermano, el servicio. No es fácil el ministerio en la iglesia. Ten en cuenta que es un reto, es un privilegio, pero no es sencillo servir. No solamente la timidez, la enfermedad, sino aún él estaba pasando por otro problema. Él no había alcanzado la edad necesaria para ser reconocido como un líder según muchos de los que estaban ahí. Porque para el Señor, hermano, no hay una edad. En efecto, hermano, hay una edad de madurez del hombre, y que los pastores jóvenes corremos el riesgo, el peligro de ser pastores jóvenes. Pero, hermano, Dios levantó a Timoteo, y Dios quiso que Timoteo hiciera la obra y el servicio que Dios le había encomendado. Hermano, podemos aquí encontrar en 1 de Timoteo 4:12, cuando el apóstol Pablo le dice que ninguno, Timoteo, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Rasgos de carácter. Rasgos, hermano, de carácter en la vida de las personas. Hermano, cuando nosotros recibimos el llamado, Dios tuvo a bien, y doy gracias por habernos puesto en el ministerio de casa de oración. Porque ahí el Señor ocupó a los pastores que gobiernan, a los pastores del seminario, para prepararnos, pero preparar un corazón de siervo, no un corazón en donde haya protagonismo, en donde el que brille sea el pastor. No, al contrario, el que tiene que brillar en la iglesia es Jesucristo. Somos una iglesia misionera, somos una iglesia que lleva la palabra, el evangelio. Por lo tanto, se necesita gente servidora, gente con un corazón de servicio. Hermano, los dones espirituales de Timoteo los recibió cuando Pablo y los ancianos le impusieron las manos y lo apartaron para el ministerio. 1 de Timoteo 4:14 dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué le fue dado, hermano? El don. Diga conmigo, don. La palabra don en el griego es charisma, donde viene carisma, pero quiere decir un regalo de gracia. Específicamente en 1 de Timoteo 4:14 y en nuestro texto base del Congreso, 2 de Timoteo 1:6, aquí el don es la delegación de un oficio de parte de Dios a Timoteo, un oficio pastoral, un oficio de dirigir la congregación. Hermano, aquí encontramos una aplicación a nuestras vidas. Dios da dones a los cristianos para que los usen en la edificación del cuerpo de Cristo. Dios da dones, hermano, a cada uno de nosotros. Hermano, la palabra de Dios, vayamos a 1 de Corintios 12, verso 4 y 5, del verso 4 al 7, 1 de Corintios. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra en 1 de Corintios 12, verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pon atención al verso 7. Pero a cada uno, di conmigo, cada uno. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Ok, aquí ¿qué es la manifestación del Espíritu, hermano? ¿De qué venimos hablando? De los dones. Entonces a cada uno se nos es dado un don de parte de Dios para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el servicio, el talento? Porque aún el servicio y el talento provienen de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado, hermano? Todo cristiano nacido de nuevo tiene algún don espiritual que Dios deposita en la vida de ustedes. Otro verso, hermano, que nos ayuda a sentar esta parte es Romanos 12:4. Vaya a Romanos 12:4. Ya lo tiene. Dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, vuelvo a repetir, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, según lo que Dios nos dio a cada uno, no es lo que yo quise, no es lo que tú quieres, sino lo que Dios te concede. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y empieza a dar también una lista en diferentes versos de la Biblia de los diferentes dones que Dios nos da. Pero a cada uno se nos es dado un don. ¿Ya identificaste tu don? Pregúntale a tu hermano que está a un lado atrás. ¿Ya identificaste tu don? ¿Cuántos ya identificaron su don? Ahora surge la otra pregunta. ¿Lo estás usando en tu iglesia local? Ya no hubo muchos amén. ¿Lo estás usando en tu iglesia local? Ahora surge otra pregunta. ¿Con qué propósito el Señor nos dio dones? El Señor nos ha dado dones a fin de que podamos edificar a su iglesia, al cuerpo de creyentes, el cual somos parte de ese cuerpo de creyentes. Hermano, Dios nos dio dones para usarlos con eficacia. Y yo quiero, hermano, darte aquí 5 rasgos. Debes de tener en cuenta, eso es bien importante, debes de tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios y no de nosotros. Hay mucha gente que siente que sus dones y sus habilidades son de Él, y desde ahí entendemos un concepto mal, porque debemos de entender que todos los dones y las habilidades provienen de Dios. Número 2, comprender que no todos tenemos el mismo don. Y eso es bien importante. Yo no puedo anhelar el don que a lo mejor un músico tiene si a mí no se me ha dado esa habilidad, ese don o ese servicio. Dios en la medida, en su gracia, en su regalo, depositó dones a cada uno conforme a su gracia, a su voluntad. Y debemos entender, hermano, que no todos tenemos el mismo don, pero todos necesitamos de todos como cuerpo de Cristo. Hace rato, hermano, yo recibí de nuestro pastor Tony Martín. Desde ayer que estamos aquí hemos recibido la palabra. Pero les voy a decir, no solamente del predicador, recibo desde que el que me recibe en el estacionamiento, desde el ujier que pasa y me sienta a una silla, desde los músicos, desde todos los ángulos del servicio recibimos.
Y entendemos y comprendemos que no todos tenemos el mismo don. Timoteo tenía un don. Debemos de saber, número 3, debemos de reconocer qué don tenemos y qué habilidades naturales o talentos tenemos para el servicio de Dios. Pero es bien importante, y nos acabaron de hablar, que no es bajo nuestros parámetros humanos, no es bajo lo que nosotros entendamos, sino es bajo la voluntad y bajo el modelo de siervos. Es bajo el modelo de sirvientes, de siervos, cuando debemos de darnos cuenta qué dones, qué talentos, qué habilidades tenemos. Número 4, debemos dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal. Número 4, debemos dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no al éxito personal para nosotros. Eso es bien importante, hermano. Fíjese, hermano, le voy a platicar algo. En la congregación pasa mucha gente queriendo servir. Y mucha gente, cuando no entiende el término de servir, de servicio, sus dones, sus talentos, los ocupan para beneficio propio. Hoy muchos cantores, muchos músicos, el don, el talento que Dios le está dando, lo están usando para el éxito personal. Hoy muchos pastores en iglesias, en diversas iglesias alrededor del mundo, están usando el talento, el don, el servicio que Dios le ha dado para el éxito personal. Y nosotros como pastores hemos entendido que pertenecer a un grupo de iglesias que Dios ha levantado y ha puesto por cabeza a nuestro pastor Chuy, no puede haber el éxito personal, no puede haber el deseo de sobresalir nosotros, no. Le doy gracias a Dios que me llevó a Zumpango, donde nadie conoce. Todos conocen Pachuca y la Ciudad de México, y Zumpango está en medio, nadie lo ve. Y gracias a Dios. Número 5, debemos estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Vuelvo a repetir, número 5, debemos estar dispuestos a poner nuestros dones al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. ¿Qué es generosidad? Dar sin recibir, darlo, esforzarnos lo más que se pueda. Ahorita en la congregación estamos poniendo una lona y sillas cada 8 días. Y el trabajo de los ujieres es maratónico. Pero siempre les animo a que su servicio lo den con generosidad. Que sean generosos, que no se cansen de darlo, porque la recompensa la da el Señor, no el hombre. Sin embargo, hermano, eso es bien importante. Podemos correr el riesgo de no ejercerlo, ¿sabía usted? La iglesia, nosotros podemos correr el riesgo de no ejercer nuestros dones. Y eso, hermano, corre un peligro. Estos dones muchas veces se echan a un lado en vez de ejercitarlos en la congregación. Y a veces es por nuestra actitud. No, hasta que no el pastor me llame. Ya le dije al pastor lo que sé hacer y no me llama. No, es el tiempo que tú quieres. Tú debes darlo. Ejércelo en la voluntad de Dios, bajo el cuidado y la autoridad de tu liderazgo y bajo la misión y la visión de la iglesia donde tú te encuentras. Es ahí donde tu don y tu servicio se ejercen de manera correcta. Dios le dio a Timoteo algunos dones espirituales para equiparle para su ministerio, pero él había descuidado estos dones y necesitaba avivarlos, de modo que el fuego se apagaba en la vida de Timoteo.
¿Cuántos de nosotros hemos descuidado y estamos poniendo en riesgo nuestros dones, nuestros talentos y nuestro servicio a Dios? Timoteo, hermano, el fuego que había en él se estaba apagando. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestro servicio y nuestro ministerio, y yo te quiero animar, hermano, a que lo sigas avivando conforme a la voluntad de Dios, en la obediencia, en la sujeción. Hermano, él había descuidado, Timoteo había descuidado esos dones y necesitaba avivarlos, como un fuego que se apaga y hay que echarle más leños o más carbón para que se avive. Y no solo carbón, hay que echarle oxígeno para que surja, avive ese fuego. Te hago una pregunta: ¿has descuidado los dones que Dios te ha dado? ¿Has descuidado los dones, el servicio que Dios te ha dado? Porque todos corremos, pastores que estamos aquí al frente, yo mismo, hemos descuidado el ministerio, el llamamiento que Dios nos ha dado. ¿Lo estamos ejerciendo o estamos corriendo el riesgo de apagar nuestro fuego? ¿Estás ejerciendo los dones de Dios que te ha dado en su voluntad, en la voluntad de Él? ¿O tú quieres servir a Dios? ¿O tú quieres dirigir, ser líder, ser pastor, ser ministro de alabanza, ser un músico, ser un ujier bajo tus parámetros? Porque, hermano, corremos el riesgo de dejarlos, pero también, hermano, corremos el riesgo de servir en nuestra propia voluntad, de servir bajo lo que yo creo. No obstante, hermano, hace un mes estamos pasando por situaciones difíciles en la congregación. Sin embargo, hermano, cada vez que yo veo una situación difícil en la congregación, o cuando viene el desánimo a mi vida, cuando de repente estoy apagando el fuego, gracias a Dios hoy por la tecnología pongo el video de mi ordenación, y las palabras, hermano, que en ese momento vinieron a la vida de mi esposa y a mí, nos vuelve a avivar, y vuelvo a encender y digo: Señor, no quiero apagar el fuego. Porque también corremos el riesgo de desanimarnos. Posiblemente muchos de nosotros estamos desanimados. Posiblemente tú, en el caminar cristiano como pastor, digas: híjole, fue la voluntad de Dios. En tu servicio fue la voluntad de Dios. Si tú corres el riesgo de desanimarte, toma en cuenta, hermano, el consejo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego. Timoteo, aviva el fuego. Hermano, tomando en cuenta lo que Timoteo estaba pasando, y tomando en cuenta que el caminar de Dios no es fácil, y ante esta dura realidad, cualquiera se puede desanimar, y cualquiera pensaría que no vale la pena continuar sirviendo a Dios. Pero lo que sí estoy seguro, hermano, es que las palabras del apóstol Pablo las dijo desde un soporte no solamente de parte de Dios. Porque, hermano, tenga en cuenta que Pablo estaba en la cárcel cuando le dijo eso a Timoteo. Ten en cuenta, hermano, que el apóstol Pablo estaba viviendo tiempos difíciles en su vida y en su ministerio. El panorama que tenía el apóstol Pablo no era el mejor, no era el más próspero. Sin embargo, el consejo que le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don, aviva ese don, ese fuego que hay en ti. La importancia, hermano, de que como pastores jóvenes podamos tener gente en autoridad arriba de nosotros, que día a día nos esté animando, que día a día nos esté diciendo: aviva el fuego. Sí se puede. La importancia de los pastores de animar, de avivar el fuego de nuestros congregantes.
Yo he aprendido, hermano, que en ocasiones tenemos que ir con el hermano, ir con el servidor y decirle: aviva el fuego, anímate, sigue adelante. El apóstol Pablo, hermano, ¿qué actitud de Pablo ante sus circunstancias? Para decirle a Timoteo: aviva. Nunca va a ser fácil el ministerio, nunca, hermano. Eso me queda claro. Nunca va a ser fácil. Muchos se decepcionan y renuncian al trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, porque lo hacemos en nuestros parámetros. Y muchos ven el servicio para el éxito personal, y ese es otro error. Porque aunque ellos sientan que no hay fracaso, sí hay un fracaso. Poner el ministerio en un éxito personal y prosperar de manera personal. Dios nos prospera a su debido tiempo y conforme a su voluntad. Debemos de tomar el ministerio, debemos de tomar el llamado, hermano, desde los parámetros bíblicos. Y el parámetro bíblico es siervos, doulos, esclavos, inferiores aún en la escala de la servidumbre. Ahí está nuestro trabajo. Pablo nos dice, o le dice a Timoteo, en lugar de desanimarnos y de renunciar, le dice: aviva el fuego. Y podemos ver el consejo de Pablo a Timoteo, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El don de Dios en este versículo, el don de Dios en el versículo clave del Congreso, es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Ahí el don de Dios, el apóstol Pablo pone un símil, un ejemplo de un fuego, del fuego en lo natural. ¿Cuántos de ustedes han hecho una fogata o han prendido unos leños? ¿Qué pasa si descuidamos la fogata y los leños? Se apaga. Hermano, la palabra avives, el cual te aconsejo que avives, en el griego es la palabra anasopureo, que denota volver a encender, mantener plenamente encendida la llama. Esta palabra era de uso común en la lengua de aquel entonces. La palabra avivar, ellos la entendían. Pablo no le estaba hablando algo que Timoteo no entendiera, y también el Señor nos está hablando algo a nosotros, el cual no podamos entender. Aviva, mantén encendida la llama, mantén encendido el fuego. Al aconsejar a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, Pablo lo estaba animando a perseverar en su ministerio, en los dones que Dios le había dado, que lo había equipado para el llamamiento. Timoteo, persevera, Timoteo, aviva el fuego. Imagínate al apóstol Pablo desde la cárcel, desde un panorama no como el de hoy quisiéramos, que todo fuera prosperidad, que todo fuera, estaba en una austeridad total. Posiblemente para los predicadores de hoy, para los pastores de hoy, en un fracaso espiritual. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva. Y hoy el Señor nos quiere decir a nosotros: aviva el fuego. Anímate, anímate, hermano. Aviva el fuego. La iniciativa para mantener vivo el fuego del don de Dios que está en nosotros, te voy a decir algo, está en manos de quien recibe ese don. La iniciativa para mantener vivo el fuego del don de Dios está en manos de quien recibe la fe o el regalo y ese don. Porque el consejo de ahorita de nuestro pastor Tony es: avívense, sirvan al Señor. Pero la iniciativa para mantener el fuego está en nosotros.
los que hemos recibido ese don. Este principio se aplica a todos los creyentes, en cualquier servicio, en cualquier área, no solo al pastoral, no solo al liderazgo. De ahí que Pablo inste a Timoteo a poner en acción todos los recursos espirituales de los que él había sido dotado para su ministerio. Pero la pregunta podría surgir: ¿cómo mantener vivo el fuego? ¿Cómo mantener vivo o cómo avivar ese fuego? Y yo te voy a decir, hermano, 3 principios claves para mantener avivado el fuego. Nosotros debemos de, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo, hermano. ¿Cuántos necesitamos sabiduría para el ministerio? Tú puedes tener el conocimiento, tú puedes conocer la palabra, puedes ser un gran maestro en la palabra, pero si no tienes sabiduría para poder saber cómo usar ese conocimiento, puedes desanimarte y apagar el fuego. La sabiduría, hermano, es bien importante. Hermano, dice la palabra: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cada que nos enfrentemos con un problema, cada que nos enfrentemos en una situación difícil, hermano, no vayas al consejo del mundo. No vayas a los libros que se escriben entre comillas. Muchos libros que dicen principios de liderazgo, 10 pasos para una iglesia eficaz. Porque están muchas veces, esos libros están en el parámetro del hombre. Busca la palabra. Métete a la palabra de Dios. Busca la palabra, hermano. Eso es bien importante. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Salmo 19, del 7 al 10. ¿Cómo mantener vivo el fuego? A través de la lectura diaria de la palabra, a través de meterte con la palabra. Pero número 2, a través de la oración. A través de la oración, hermano, nosotros debemos de buscar la perfecta voluntad de Dios. Hay una voluntad en su palabra para todos, pero esa es la voluntad personal. Esa es en el tiempo de oración, en el tiempo de comunión, en donde tú y yo encontramos la voluntad de Dios a nuestra vida. Es ahí, hermano, donde yo, a través de la oración de la comunión, hermano, supe que Dios me quería usar en Zumpango. Y aunque cuando yo venía de Guadalajara y pasé con el pastor Adrián, que es del área de misiones, pues yo le decía: es en Pachuca, porque a mí me gustaba Pachuca. ¿Dónde está Miguel? No lo veo. Y yo le decía: bueno, llévame a Ciudad Satélite, que está cerca de Zumpango, ¿no? Los que conocen el estado. Pero no es en la voluntad personal. Y el Señor me dice: no, regresa a Zumpango. Es en la oración donde, hermano, por nada debemos estar afanosos, sino en la oración, dice la palabra: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4, del verso 6 al 7. Número 3, hermano. Para que el fuego no se apague, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en los dones, que cree en el Espíritu Santo, pero que cree en el orden también que debe de haber. Cuando nosotros, hermano, dejamos que Dios nos use, que el Espíritu Santo nos capacite en nuestros dones, que nuestros talentos vayan a la voluntad de Dios, es donde nosotros, hermano, también avivamos el fuego. Pero recuerda, hermano, que avivar el fuego está en la persona que recibe ese regalo, que recibe ese don. Cuando hubieran orado, dice la palabra, cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Conclusión, hermanos. Por tanto, hermanos, en la obra de Dios siempre encontraremos dificultades y pruebas. En el servicio a Dios vamos a encontrar dificultades, pruebas, tiempos difíciles. Y nosotros debemos buscar mantener viva la llama del fuego del don de Dios que hay en nosotros y perseverar en nuestro servicio y ministerio. Eso es bien importante. Es triste, en verdad, hermano, a mí me duele ver servidores que abandonan las filas. Es triste ver pastores, hermano, que abandonan las filas de su ministerio. Hace unos días yo tuve que tomar una decisión, pero que sé, hermano, que el Señor me ayuda y nos ayudó a tomar esa decisión. Yo tuve que dejar ya el trabajo secular. Yo soy profesor por parte secular en una secundaria del Estado de México, pero la iglesia nos demandaba cada día más. El ministerio nos demandaba el servir a las familias, el servir a la iglesia nos demandaba cada día más. Y yo tomé la decisión junto con mi esposa, porque el ministerio a veces no lo lleva solo, lo llevamos en familia. Tenemos 2 hijos pequeños de brazos todavía. Y yo tuve una decisión y dije: Señor, en mi vida personal, yo no estoy hablando de tu vida, lo que sí estoy seguro es que todos estamos llamados a servir. Y yo le dije: Señor, yo no quiero dar mis fuerzas, yo no quiero dar los dones, los talentos que tú me has dado para servir a este mundo. Quiero servirte completo. Ahora, yo estoy diciendo mi caso, yo no estoy diciendo que abandones su trabajo, porque posiblemente tu servicio sea diferente al de los pastores, al de predicación de la palabra. Pero sí es bien importante que tú aprendas y que tú puedas entender, gracias, hermano, que todos estamos llamados a servir al ministerio, a la obra en la iglesia. Cuando yo tomé esa decisión, pues en el mundo hubo gente que me dijo: ¿estás seguro? Yo dije: sí, no es la primera vez que lo tomo. Cuando Dios nos llamó a Guadalajara al seminario, también renuncié. Por 3 años estuvimos sin laborar en lo secular. Regreso, Dios vuelve a abrir puertas, pero ahora el Señor me lo vuelve a pedir. Y tenemos que aprender a servir
con integridad a servir a nuestros hermanos. Las cualidades que deben caracterizar a un servidor, hermano, las encontramos ahí mismo en Mateo, que es el poder, el amor y el dominio propio. El poder aquí es la valentía de tomar nuestro servicio. Y con esto quiero terminar, hermano. Debemos de tomar la valentía de ser valientes. Dirían en Zumpango, a rajarse a su pueblo. Tomar la valentía de tomar el llamado, el servicio cualquiera que Dios nos mande, en la voluntad, en el orden y bajo el liderazgo del pastor donde estás congregando, donde tú te congregas. El amor es una característica importante. En el caso de Timoteo era el amor hacia los hermanos, el amor a la congregación. Un pastor, si no ama a su congregación, no es pastor. Aun cuando la congregación a veces, hermano, te difama, te critica, no importa. Tú debes de entregarte por amor a ellos. Y el dominio propio o la autodisciplina, que aquí en el griego es la palabra sofronismos, que quiere decir, hermano, la sensatez, el dominio propio para dirigirte, para conducirte, que eso es bien importante. No perder el dominio propio en medio de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles. Quiero decirte por último, ¿cuántos de nosotros nos hemos desanimado y no estamos avivando el fuego? Si es tu caso, ahí en tu lugar, hermano, levanta tu mano, mira, no te dé pena. Cierren sus ojos, sí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, ponte de pie y vamos a culminar este tiempo, esta enseñanza. Padre, te damos gracias. Bien sabemos, Señor, que no es fácil el servicio, que no es fácil el llamamiento. Aún reconocemos, Señor, que es un reto, es un desafío, pero no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser servidores, doulos. Ayúdanos, Padre, a que nuestros dones, nuestros talentos, nuestros servicios estén bajo la plataforma del servicio, de servir, y no del éxito personal. Anima a aquellos que están desanimados. Levanta a aquellos que posiblemente han apagado ese don que tú les has dado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.